y quienes sabían que entre los habitués del salón de la duquesa había uno que tiempo atrás había conseguido la medalla de oro en el salón, otro que, secretario de la conferencia de abogados, se había estrenado de modo clamoroso en la Cámara, un tercero que había servido hábilmente a Francia como encargado de negocios, habrían podido considerar como fracasados a las personas que no habían hecho nada desde hacía 20 años. Pero estos informados eran poco numerosos, y los interesados mismos habrían sido los últimos en recordarlo por no encontrar ningún valor en esos antiguos títulos, en virtud precisamente del espíritu de los Guermantes. ¿No tachaba a veces ese espíritu de pesado, de pedante, o por el contrario de hortera de tienda, a este o aquel ministro eminente, un tanto solemne el uno, amigo el otro de retrócanos, cuyas alabanzas entonaban los periódicos, pero a cuyo lado Madame de Guermantes bostezaba y daba muestras de impaciencia si la imprudencia de una anfitriona le había dado al uno o al otro por vecino de mesa? Puesto que ser un estadista de primer orden no era en absoluto una recomendación a ojos de la duquesa, aquellos amigos suyos que habían presentado su dimisión de la carrera o del ejército, que no habían vuelto a presentarse a las elecciones de la Cámara, estimaban, cuando iban todos los días a almorzar y a charlar con su gran amiga, cuando se encontraban con ella en casa de altezas, por las que por lo demás no sentían mucho aprecio, eso decían al menos, que habían elegido la mejor parte, aunque su aspecto melancólico, aun en medio de la alegría, contradijese un poco la legitimidad de semejante juicio. Hay que reconocer además que la delicadeza de la vida social, la finura de las conversaciones en casa de los Guermantes tenía, por tenue que fuese, algo de real. Ningún título oficial ofrecía tanto atractivo como ciertos favoritos que Madame de Guermantes, que los ministros más poderosos, ciertos favoritos de Madame de Guermantes que los ministros más poderosos no habrían conseguido atraer a su propia casa. Si en aquel salón tantas ambiciones intelectuales e incluso tantos nobles esfuerzos habían quedado enterrados para siempre, de su polvo había nacido por lo menos la más rara floración de mundanidad. Cierto, hombres de talento, como Swann por ejemplo, se consideraban superiores a hombres de plía, a quienes despreciaban. Pero es que lo que la duquesa ponía por encima de todo no era la inteligencia, sino esa forma superior, según ella, más rara, más exquisita, de la inteligencia elevada hasta una variedad verbal de talento, el ingenio. Y tiempo atrás, en casa de los Verdurin, cuando Swann juzgaba a Brichot y a Elstir, a uno como un pedante, a otro como un patán, pese a todo el saber del uno y todo el genio del otro, era la infiltración del espíritu Guermantes lo que le había llevado a clasificarlos así. Nunca se hubiese atrevido a presentar ni al uno ni al otro a la duquesa, por conocer de antemano la expresión con que habría recibido las parrafadas de Brichot y las retruecanerías de Elstir, desde el momento en que el espíritu de los Guermantes colocaba las frases pretenciosas y prolongadas del género serio, del género bufo, en la casilla de la imbecilidad más intolerable. En cuanto a los Guermantes según la carne, según la sangre, si bien es cierto que el espíritu de los Guermantes no había conseguido impregnarlos por completo, como ocurre, por ejemplo, en los cenáculos literarios, donde todo el mundo tiene una misma manera de pronunciar, de enunciar y por consiguiente de pensar, no puede decirse que en los círculos mundanos la originalidad sea más fuerte y ponga más obstáculo a la imitación. Pero la imitación exige no sólo la ausencia de una originalidad irreductible, sino también una relativa finura de oído que permite discernir primero lo que luego se imita. Y había algunos Guermantes a los que les faltaba ese sentido musical no menos que a los Courvoisier. Si tomásemos, por ejemplo, el ejercicio que, en otra acepción del término imitación, se denomina hacer imitaciones, lo que entre los Guermantes se llama hacer caricaturas, era inútil que Madame de Guermantes las hiciese de maravilla. Los Courvoisier eran tan incapaces de darse cuenta como si hubiesen sido una bandada de conejos en vez de hombres y mujeres, ya que nunca habían sabido notar el defecto o el acento que la duquesa trataba de remedar. Cuando imitaba al duque de Limoges, los Courvoisier protestaban: «Oh no, no habla así, no habla así para nada. Anoche mismo cené con él en Bebet. Estuvo hablando conmigo toda la velada. No hablaba así». Mientras que los Guermantes, algo cultivados, exclamaban: «Dios, qué graciosa es Orián, lo grande que es cuando le imita».
Lo grande es que cuando le imita se le parece. Me parece estar oyéndole. Orián, haz algo más de Limoges. Pero por más que estos guermantes, sin llegar a los de primera categoría, que cuando la duquesa imitaba al duque de Limoges decían lleno de admiración, puede decirse que lo tiene usted cogido, o que lo tienes cogido, careciesen de ingenio según Madame de Guermantes, cosa en la que estaba en lo cierto. A fuerza de oír y de contar las ocurrencias de la duquesa, habían llegado a imitar bien que mal su forma de expresarse, de juzgar, eso que Swann hubiera llamado, como la misma duquesa, su manera de redactar, hasta el punto de presentar en su conversación algo que para los Courvoisier parecía horriblemente similar al espíritu de los guermantes y era tratado por ellos como espíritu de los guermantes. Como para ella estos guermantes no eran no solo parientes sino admiradores, Orián, que mantenía rigurosamente a distancia al resto de la familia y con sus desprecios vengaba ahora las maldades que le habían infligido de soltera, iba a verlos algunas veces y por lo general en compañía del duque, en la época de buen tiempo, cuando salía con él. Aquellas visitas eran un acontecimiento. A la princesa de Piney, que recibía en un gran salón de la planta baja, el corazón le latía un poco más deprisa cuando veía de lejos, como los primeros resplandores de un incendio inofensivo, a los reconocimientos de una invasión inesperada, atravesando lentamente el patio con sus andares oblicuos, a la duquesa, tocada con un arrebatador sombrero e inclinando una sombrilla de la que llovían las fragancias del estío. Vaya, Orián, decía, como si fuese un en guardia, que tratase de advertir con prudencia a sus visitantes y darles tiempo a salir en orden y evacuar los salones sin pánico. La mitad de las personas presentes no se atrevían a quedarse, se levantaban. Pero no, ¿por qué? Vuelvan a sentarse. Estoy encantada de que se queden todavía un rato, decía la princesa con aire desenvuelto y tranquilo, para dárselas de gran dama, pero con una voz que se había vuelto artificiosa. A lo mejor tienen cosas de qué hablar. Bueno, si tanta prisa tienen, ya iré yo a verla, respondía la dueña de la casa a aquellas que tanto le agradaba ver marcharse. El duque y la duquesa saludaban con mucha cortesía a las personas que veían allí desde hacía años, sin por eso conocerlas más, y que apenas les saludaban por discreción. En cuanto se habían marchado, el duque se informaba amablemente sobre ellas, para dar la impresión de estar interesado por la calidad intrínseca de las personas a las que, si no recibía, era solo por maldad del destino o debido al estado nervioso de Orián, a quien resultaba pernicioso el trato con mujeres. ¿Quién era esa señora menudita de sombrero rosa? Pero primo, si la ha visto muchas veces, es la vizcondesa de Tours, la Marcel por la cuna. Pues, ¿sabe que es bonita? Parece inteligente. Si no tuviese un pequeño defecto en el labio superior, sería francamente encantadora. Si existe un vizconde de Tours, no debe de pasarlo mal. ¿Sabe, Orián, en qué me ha hecho pensar sus cejas y el implante de pelo? En una prima de usted, en Hedwig de Lynn. La duquesa de Guermantes, que sufría en cuanto se hablaba de la belleza de otra mujer, dejaba languidecer la conversación. No había contado con la manía de su marido de demostrar que estaba al cabo de la calle sobre las personas que no recibía, creyendo con ello parecer más serio que su mujer. Pero decía de pronto con energía, acaba de pronunciar usted el nombre de la Marcel. Recuerdo que cuando yo estaba en la cámara, un discurso realmente notable fue pronunciado. Era el tío de la joven que acaba de ver. Qué talento. No, hijita, proseguía volviéndose hacia la vizcontesa de Gremont, a quien Madame de Guermantes no podía soportar, pero que, como no se movía del salón de la princesa de Piney, rebajándose voluntariamente a un papel de doncella, sin perjuicio de pegarle a la suya cuando volvía a casa, se quedaba confusa y desolada, pero se quedaba. Cuando la pareja ducal estaba allí, les ayudaba a quitarse los abrigos, trataba de ser útil, proponiéndoles por discreción pasar al saloncito contiguo. No hagan té por nosotros, charlemos tranquilamente, somos personas sencillas. A la buena de Dios, además, añadía el duque volviéndose hacia Madame de Pinay, dejando a la Egremont sonrojada, humilde, ambiciosa y activa.
Solo tenemos un cuarto de hora que dedicarle. Aquel cuarto de hora era destinado por entero a una especie de exposición de las ocurrencias que la duquesa había tenido durante la última semana, ocurrencias que desde luego ella no hubiera citado, pero que el duque con mucha habilidad y fingiendo reñirle por los incidentes que las habían provocado, le inducía como involuntariamente a repetir. La princesa de Piney, que quería a su prima y sabía que ésta tenía debilidad por los cumplidos, se extasiaba con su sombrero, con su sombrilla, con su ingenio. Háblele de su toilette todo lo que quiera, decía el duque en el tono desabrido que había adoptado y que templaba con una maliciosa sonrisa para que no se tomase en serio su descontento. Pero en nombre del cielo, no de su ingenio. Yo me las arreglaría muy bien sin una mujer tan ingeniosa. Probablemente se refiere usted a un pésimo retruécano que ha hecho a costa de mi hermano Palamede, añadía, sabiendo perfectamente que la princesa y el resto de la familia aún no sabían nada de aquel retruécano y encantado de poner de relieve la valía de su mujer. Para empezar, me parece indigno de una persona que algunas veces ha dicho, lo admito, cosas bastante graciosas, hacer males retruécanos, y más a costa de mi hermano, que es muy susceptible, y si ese retruécano ha de tener por consecuencia ponerme a malas con él, no merece la pena. Pero si no sabemos nada, un retruécano de Orient debe de ser delicioso, díganoslo, por favor. No, continuó el duque, todavía en tono desabrido, aunque más risueño. Estoy encantado de que no se hayan enterado, en serio. Quiero mucho a mi hermano. Escuche, Basin, decía la duquesa, para quien había llegado el momento de dar la réplica a su marido. No sé por qué dices eso. No sé por qué dices que eso puede molestar a Palamede. Sabe de sobra que es todo lo contrario. Es demasiado inteligente para picarse por esa broma estúpida que no tiene nada de desatento. Terminará usted haciendo creer que he dicho alguna maldad. Lo único que he hecho ha sido responder algo que no tiene demasiada gracia, pero es usted el que con su indignación le dé importancia. No le comprendo. Nos están intrigando terriblemente. ¿De qué se trata? Oh, desde luego de nada grave, exclamaba Monsieur de Guermantes. Quizás haya oído decir que mi hermano quería regalar Bresset, el castillo de su mujer, a su hermana Marsantes. Sí, pero nos han dicho que ella no lo deseaba, que no le gustaba la región donde está, que el clima no le iba. Pues bien, eso era lo que alguien estaba diciéndole a mi mujer, y que, si mi hermano regalaba ese castillo a nuestra hermana, no era para complacerla, sino para hacerla rabiar. Es que Charlus es tan taquín, decía aquella persona. Ahora bien, como usted sabe, Bresset es un lugar real, puede valer varios millones, es una antigua posesión del rey, tiene uno de los bosques más hermosos de Francia. Muchos querrían que les hiciesen rabiar de esa manera. Por eso, al oír la palabra taquín aplicada a Charlus, porque regalaba un castillo tan hermoso, Orián no pudo menos de exclamar involuntariamente, debo confesarlo, sin la menor maldad, porque se le ocurrió con la rapidez de relámpago, taquín, taquín, entonces es taquín el soberbio. Como puede comprender, añadía volviendo a su tono desabrido, y no sin antes lanzar una mirada en redondo para valorar el efecto producido por el ingenio de su mujer, el duque, por lo demás bastante escéptico sobre los conocimientos de historia antigua de Madame de Piney, tuviese, como puede comprender, es por Tarquino el soberbio, el rey de Roma. Es una estupidez, es un juego de palabras pésimo, indigno de Orient. Y luego yo, que soy más circunspecto que mi mujer, aunque tengo menos ingenio, pienso en las consecuencias. Si quiere la mala suerte que se lo repitan a mi hermano, si quiere la mala suerte que se lo repiten a mi hermano, será toda una historia. Sobre todo, añadió, porque precisamente Palamede es muy arrogante, muy altivo y también muy puntilloso, muy aficionado a los cotilleos. Dejando a un lado incluso la cuestión del castillo, hay que reconocer que lo de Tarquino el soberbio le va como anillo al dedo. Lo único que salva la ocurrencia de la señora es que, incluso cuando quiere rebajarse a las aproximaciones del vulgo, Orián sigue siendo ingeniosa pese a todo y pinta bastante bien a la gente. Así, gracias una vez a Tarquino el soberbio, otra vez a otra ocurrencia, aquellas visitas del duque y la duquesa a su familia renovaban las provisiones de anécdotas y la emoción que habían suscitado durante mucho tiempo después de que se marchasen la mujer ingeniosa
y su empresario. Primero se regalaban junto a los privilegiados que habían participado en la fiesta, las visitas que se habían quedado, con las ocurrencias que Orián había dicho. ¿No sabía lo del Taquín el soberbio?, preguntó la princesa de Piney. Sí, respondía sonrojándose la marquesa Baveno. La princesa de Sarsina la Rochefoucauld me lo ha contado, aunque no del todo en los mismos términos, pero ha debido de ser mucho más interesante oírlo contar así delante de mi prima. Añadía en el mismo tono en que habría dicho oírlo acompañar por el autor. Hablábamos de la última ocurrencia de Orián, que estaba aquí hace un momento. Le decía una nueva visitante que iba a sentirse desolada por no haber llegado una hora antes. ¿Cómo? ¿Estaba Orián aquí? Claro, si hubiese venido usted algo más temprano, le replicaba la princesa de Piney sin reproche, pero insinuando todo lo que se había perdido por su torpeza. Era culpa suya si no había asistido a la creación del mundo, o a la última representación de Madame Carvalho. ¿Qué me dice de la última ocurrencia de Orián? Confieso que me gusta mucho lo de Taquín el soberbio. Y la ocurrencia seguía sirviéndose fría al día siguiente en el almuerzo, entre íntimos expresamente invitados para eso, y reaparecía con distintas salsas durante la semana. Hasta la princesa, que esa semana hacía su visita anual a la princesa de Parma, la aprovechaba para preguntar a la Alteza si conocía la anécdota y se la contaba. Ah, Taquín el soberbio, decía la princesa de Parma, con los ojos desorbitados por una admiración a priori, pero implorando un suplemento de explicaciones al que la princesa de Piney no se negaba. Confieso que Taquín el soberbio me agrada infinitamente como redacción, concluía la princesa. En realidad, el término redacción no venía en absoluto a cuento referido a ese retuécano, pero la princesa de Piney, que pretendía haber asimilado el espíritu de los Guermantes, le había cogido a Orián las expresiones redactado, redacción, y las empleaba sin mucho discernimiento. Mas la princesa de Parma, que no sentía mucha simpatía por Madame de Piney, a la que encontraba fea, sabia, vara, y creía malvada por lo que le había dicho a los Corbusier, reconoció esas palabras redacción que había oído pronunciar a Madame de Guermantes y que por sí sola no hubiera sabido aplicar. Tuvo la impresión de que, en efecto, el encanto de Taquín el soberbio estaba en la redacción, y sin olvidar de todo su antipatía por la señora fea y avara, no pudo dejar de sentir por una mujer que poseía hasta ese punto el espíritu de los Guermantes tal sentimiento de admiración que quiso invitar a la princesa de Piney a la ópera. Únicamente la contuvo la idea de que quizá convendría consultar primero a Madame de Guermantes. En cuanto a Madame de Piney, que, muy distinta de los Courvoisier, hacía 1000 halagos, 1000 agasajos a Orián, y la quería, pero estaba celosa de sus amistades y un tanto molesta por las bromas que la duquesa le gastaba delante de todo el mundo sobre su avaricia. Contó una vez, de vuelta en casa, cuánto le había costado a la princesa de Parma comprender Taquín el soberbio y lo muy snob que debía de ser Orián para tener entre sus íntimos a semejante pava. Yo nunca habría podido tratar a la princesa de Parma aunque lo hubiese querido, dijo a los amigos que tenía a cenar, porque Monsieur de Piney nunca me lo habría permitido a causa de su inmoralidad, aludiendo a ciertos excesos puramente imaginarios de Madame de Parma. Pero incluso si hubiese tenido un marido menos severo, confieso que no habría podido. No sé cómo se las arregla Orián para verla cada dos por tres. Yo voy una vez al año a su casa y me cuesta trabajo llegar hasta el final de la visita. En cuanto a los Courvoisier, que se encontraban en casa de Victorien en el momento de la visita de Madame de Guermantes, la llegada de la duquesa los ponía por lo general en fuga debido a la irritación que les causaba las exageradas zalemas dedicadas a Orián. El día de Taquín el soberbio solo se quedó uno. No comprendió del todo la broma, aunque sí, de cualquier modo, a medias, porque era instruido, y los Courvoisier fueron repitiendo que Orián había llamado al tío Palamede Tarquino el soberbio, cosa que según ellos lo describía bastante bien. Pero ¿por qué hacer tantas historias con Orián?, añadían. No se habrían hecho más por una reina. En el fondo, ¿quién es Orián? No digo que los Guermantes no sean de vieja alcurnia, pero los Corbusier no les ceden en nada, ni por figuras ilustres, ni por antigüedad, ni por parentela.
No hemos de olvidar que en el campo del Brocado de Oro, cuando el rey de Inglaterra preguntó a Francisco I cuál era el más noble de los señores allí presentes, Sire, respondió el rey de Francia, es Courvoisier. Además, aunque todos los Courvoisier se hubiesen quedado, las ocurrencias de Orián la habrían dejado absolutamente insensible, porque habrían considerado los incidentes de las que por lo general dependían desde un punto de vista totalmente distinto. Si, por ejemplo, ocurría que a una Courvoisier le faltaban sillas para una recepción que daba, o si se equivocaba de nombre al dirigirse a una visitante a la que no había reconocido, o si uno de sus criados le dirigía una frase ridícula, la Courvoisier, tremendamente irritada, sonrojándose, temblando de agitación, deploraba semejante contratiempo. Y cuando tenía una visita y esperaba a Orián, decía en tono ansiosa e imperiosamente interrogativo: ¿es que la conoce?, temiendo, si la visita no la conocía, que su presencia causase mala impresión a Orián. Madame de Guermantes, en cambio, sacaba de tales incidentes ocasión para relatos que hacían reír a los guermantes hasta las lágrimas, de modo que uno se veía obligado a envidiarla por no haber tenido suficientes sillas, por haber metido o dejado de meter la pata con un criado, por haber tenido en su casa a alguien que nadie conocía, del mismo modo que nos vemos obligados a felicitarnos de que los grandes escritores hayan sido mantenidos a distancia por los hombres y traicionados por las mujeres cuando sus humillaciones y sus sufrimientos han sido, si no el aguijón de su genio, al menos la materia de sus obras. No eran más capaces los Courvoisier de elevarse hasta el espíritu de innovación que la duquesa de Guermantes introducía en la vida mundana, haciendo de ella la adaptación de un instinto seguro a las necesidades del momento, algo aristocrático, allí donde la aplicación puramente razonada de normas rígidas hubiese dado unos resultados tan malos como a alguien que, persiguiendo el éxito en amor o en política, reprodujese al pie de la letra en su propia vida las hazañas de Bassi d'Amboise. Si los Courvoisier daban una cena familiar o una cena para un príncipe, sumar a ellas a un hombre de talento, a un amigo de su hijo, les parecía una anomalía capaz de producir el peor efecto. Una Courvoisier cuyo padre había sido ministro del emperador y que tenía que dar una matiné en honor de la princesa Matilde, dedujo por espíritu de geometría que sólo podía invitar a bonapartistas, pero casi no conocía a ninguno. Todas las mujeres elegantes de su círculo, todos los hombres agradables fueron despiadadamente proscritos porque, de ideas o con vinculaciones legitimistas, habrían podido desagradar, según la lógica de los Courvoisier, a su Alteza Imperial. Esta, que recibía en su casa a la crema del Faubourg Saint-Germain, quedó bastante sorprendida cuando en casa de Madame de Courvoisier solo encontró a una famosa gorrona, viuda de un antiguo prefecto del imperio, a la viuda del director de correo y a varias personas conocidas por su fidelidad a Napoleón III, su estupidez y su aburrimiento. No por ello dejó la princesa Matilde de derramar el generoso y dulce flujo de su gracia soberana sobre aquellos calamitosos adefesios que la duquesa de Guermantes, por su parte, se guardó mucho de invitar cuando le llegó el turno de recibir a la princesa, sustituyéndolos sin razonamientos a priori sobre el bonapartismo por el más rico ramillete de todas las beldades, de todos los valores, de todas las celebridades que una especie de olfato, de tacto y de tino le había inducido a sentir que debían de ser agradables a la sobrina del emperador. Aun cuando estaban emparentadas con la familia misma del rey. No faltó siquiera ni el duque d'Aumale, y cuando, en el momento de retirarse la princesa, alzando a Madame de Guermantes, que le hacía la reverencia y quería besarle la mano, la besó en las dos mejillas, pudo asegurarle a la duquesa desde el fondo de su corazón que nunca había pasado un día mejor ni asistido a una fiesta más conseguida. La princesa de Parma era Courvoisier por su incapacidad para innovar en materia social, pero a diferencia de los Courvoisier, la sorpresa que perpetuamente le causaba la duquesa de Guermantes no engendraba, como en estos, antipatía, sino admiración maravillada. Tal asombro lo incrementaba todavía más la cultura infinitamente atrasada de la princesa. La propia Madame de Guermantes estaba mucho menos avanzada de lo que se creía, pero bastaba que lo estuviese más para que Madame de Parma se quedase estupefacta, y así, con cada generación de críticos, se limita a defender la opinión contraria a las verdades defendidas por sus predecesores. No tenía más que decir que Flaubert, ese enemigo de la burguesía, era ante todo un burgués, o que había mucho de música italiana en Wagner.
para procurar a la princesa al precio de un agotamiento siempre renovado, como a quien nada en medio de la tempestad, unos horizontes que le parecían inauditos y le quedaban confusos. Estupefacción, por otra parte, ante las paradojas proferidas no sólo respecto a obras artísticas, sino incluso respecto a personas que ella conocía y también respecto de acontecimientos mundanos. Desde luego, la incapacidad que Madame de Parma tenía para separar el verdadero espíritu de los Guermantes de las rudimentarias formas derivadas de ese espíritu, lo que la inducía a creer en el alto valor intelectual de algunos, y sobre todo de algunas Guermantes, de quienes luego, con gran desconcierto, oían a la duquesa decirle, sonriendo, que eran simples zopencos. Esa era una de las causas del pasmo en que la princesa caía regularmente oyendo los juicios de Madame de Guermantes sobre las personas. Pero también había otro que yo, que en esa época conocía más libros que persona y mejor la literatura que la alta sociedad, me expliqué pensando que la duquesa, inmersa en aquella vida mundana cuya ociosa esterilidad es una actividad social verdadera, lo que en arte en que aquella vida mundana cuya ociosa esterilidad es a una actividad social verdadera, lo que en arte, la crítica a la creación, extendía a las personas de su entorno la inestabilidad de puntos de vista, la sed malsana del razonador que para aliviar la aridez excesiva de su mente va en busca de una paradoja cualquiera con tal de que conserve alguna frescura, y no le da rubor sostener la refrescante opinión de que la insignia más hermosa es la de Piccini y no la de Gluck, y llegado el caso que la verdadera Fedra es la de Padrón. Cuando una mujer inteligente, instruida, ingeniosa, se había casado con un tímido cernícalo que se dejaba ver poco y al que nunca se oía, Madame de Guermantes inventaba un buen día la voluptuosidad espiritual no sólo de criticar a la mujer, sino de descubrir al marido. Por ejemplo, si el matrimonio Cambremer hubiese vivido entonces en ese ambiente, habría decretado que Madame de Cambremer era estúpida, y en cambio que la persona interesante, mal conocida, deliciosa, reducida al silencio por una mujer charlatana, aunque valía 1000 veces más que ella, era el marqués, y la duquesa habría sentido al afirmarlo el mismo género de desahogo que el crítico que, después de los 70 años que han transcurrido admirando a Hernani, confiesa que él prefiere Le Lion a Murox. Por efecto de la misma necesidad enfermiza de novedades arbitrarias, si desde su juventud se complacía en una mujer modelo, se compadecía a una mujer modelo, a una verdadera santa por su matrimonio con un granuja, un buen día Madame de Guermantes declaraba que ese granuja era un hombre frívolo, pero lleno de corazón, al que la dureza implacable de su mujer había empujado a auténticas inconsecuencias. No ignoraba yo que, no sólo entre una obra y otra, en la larga serie de los siglos, sino incluso en el seno de una misma obra, la crítica se divierte sumiendo en la sombra lo que refulgía desde hacía demasiado tiempo y haciendo emerger lo que parecía condenado a la oscuridad definitiva. No sólo había visto a Bellini, a Winterhalter, a los arquitectos jesuitas, a un ebanista de la Restauración, venir a ocupar el puesto de genios a los que se había tachado de fatigosos simplemente porque están fatigados y en perpetua inestabilidad neurasténica. Simplemente porque los ociosos intelectuales se habían fatigado de ellos, como siempre están fatigados y en perpetua inestabilidad los neurasténicos. Había visto preferir sucesivamente en Saint-Beuve al crítico y al poeta, renegar de Musset por sus versos, a excepción de algunas obras breves perfectamente insignificantes, y exaltarlo como autor de cuentos. Ciertos ensayistas se equivocan probablemente cuando ponen encima de las escenas más célebres del Cid o del Pollol esta o aquella tirada de Mentor, que, como un viejo mapa, nos proporciona información sobre el París de la época, pero su predilección justificada, si no por motivos de belleza, al menos por un interés documental, es demasiado racional todavía para la crítica enloquecida que daría todo Molière por un verso de Letourdi. Y aun encontrando aburridísimo el Tristán de Wagner,
salvará una buena nota del corno en el momento del cortejo de cazadores. Esta depravación me ayudó a comprender aquella otra de que hacía gala Madame de Guermantes cuando decidía que un hombre de su mundo, reconocido como buena persona, pero tonto, era un monstruo de egoísmo, más astuto de lo que se creía, que tal otro conocido por su generosidad podía simbolizar la avaricia, que a una buena madre no le importaban nada sus hijos y que una mujer tenida por viciosa albergaba los sentimientos más nobles. Como engendradas por la nulidad de la vida mundana, la inteligencia y la sensibilidad de Madame de Guermantes eran demasiado vacilantes para que el desagrado no sucediese bastante deprisa al entusiasmo, sin perjuicio de sentirse atraída de nuevo hacia el tipo de talento que sucesivamente había buscado y dejado de lado, y para que la fascinación que había encontrado en un hombre generoso no se trocase, si la trataba demasiado, si buscaba con demasiada insistencia directrices que ella era incapaz de darle, en una irritación que parecía provocada por su admirador, cuando de hecho lo era solo por la impotencia en que estamos para sentir placer cuando nos contentamos con buscarlo. Las variaciones de juicios de la duquesa no perdonaban a nadie, salvo a su marido. Solo él no la había amado nunca. En él siempre había tenido un carácter de hierro, indiferente a los caprichos que ella tenía, desdeñoso de su belleza, violento, de una voluntad de esas que nunca se doblegan y bajo cuya ley únicamente las personas nerviosas saben encontrar la calma. Por otro lado, Monsieur de Guermantes, que perseguía un mismo tipo de belleza femenina, pero buscándolo en queridas frecuentemente renovadas, solo tenía, una vez que las había dejado y para burlarse de ellas, una cómplice duradera, idéntica, que a menudo le irritaba con su parloteo, pero de la que sabía que todo el mundo la tenía por la más bella, la más virtuosa, la más inteligente, la más instruida de la aristocracia, por una mujer que él, Monsieur de Guermantes, se felicitaba de haber encontrado, que encubría todos sus desórdenes, recibía como nadie y garantizaba para su salón el rango de primer salón del Faubourg Saint-Germain. Esta opinión general también la compartía él, enfadado a menudo con su mujer, estaba orgulloso de ella. Si tan avaro como fastuoso le negaba el dinero, por poco que fuese para caridades y para la servidumbre, exigía que tuviese las toilettes más magníficas y los troncos de caballo más hermosos. Por último, trataba de avalorar el talento de su mujer. Cada vez que Madame de Guermantes acababa de inventar, a propósito de los méritos y los defectos bruscamente invertidos por ella de uno de sus amigos, una nueva y sabrosa paradoja ardía en deseos de ponerla a prueba ante personas capaces de apreciarla, invitándolas a saborear su originalidad psicológica y a ver el brillo de su malignidad lapidaria. Estas opiniones nuevas no solían contener, desde luego, más verdad que las antiguas, con frecuencia menos, pero precisamente lo que tenían de arbitrario y de inesperado les confería un no sé qué intelectual que volvía emocionante el hecho de comunicarlas. Solo que el paciente sobre el que acababa de ponerse a prueba la psicología de la duquesa era por regla general un íntimo, y que las personas a las que deseaba transmitir su descubrimiento ignoraban por completo que ya había perdido el favor de la duquesa. Por eso la reputación que tenía Madame de Guermantes de incomparable amiga sentimental, dulce y anegada, hacía difícil el inicio del ataque. A lo sumo podía intervenir luego, como obligada y forzada, replicando para contradecir en apariencia, para atenuar y en realidad para apoyar a un compañero que se había encargado de provocarla. Ese era precisamente el papel en que descollaba Monsieur de Guermantes. En cuanto a los acontecimientos mundanos, volvía a ser un placer arbitrariamente teatral el que Madame de Guermantes saboreaba emitiendo sobre ellos esos juicios imprevistos que fustigaban con sorpresas incesantes y deliciosas a la princesa de Parma. Mas ese placer de la duquesa no fue tanto con la ayuda de la crítica literaria como por medio de la vida política y la crónica parlamentaria, como traté de comprender cuál podía ser, dado que los sucesivos y contradictorios edictos con que Madame de Guermantes subvertía continuamente el orden de los valores en las personas de su ambiente no bastaban ya a distraerla mediante la forma de dirigir su propia conducta social, de dar cuenta de sus menores decisiones mundanas,
También trataba de saborear esas emociones artificiales, de obedecer a esos deberes ficticios que estimulaban la sensibilidad de las asambleas y dominaban la mentalidad de los políticos. Como se sabe, cuando un ministro explica a la Cámara que ha creído actuar bien siguiendo una línea de conducta que parece absolutamente sencilla a ojos de la persona de sentido común que, al día siguiente, lee en su periódico la reseña de la sesión, ese lector de sentido común se siente sin embargo turbado de improviso y empieza a dudar de haber hecho bien aprobando al ministro al ver que su discurso ha sido escuchado en un clima de viva agitación e interrumpido con expresiones de crítica como «eso es gravísimo», pronunciadas por un diputado cuyo nombre y títulos son tan largos y van seguidos de movimientos tan acentuados que, en la totalidad de la interrupción, las palabras «eso es gravísimo» ocupan menos espacio que un hemistigio en un alejandrino. Por ejemplo, en el pasado, cuando Messier de Guermantes, príncipe de Slaumes, ocupaba un escaño en la Cámara, solía leerse a veces en los periódicos de París, aunque estuviera destinado sobre todo a la circunscripción de Méséglise, y con el fin de convencer a los electores de que no habían dado su voto a un mandatario inactivo o mudo, Messier de Guermantes-Bouillon, príncipe de Slaumes. Eso es grave, muy bien, en el centro y en algunos escaños de la derecha. Vivas exclamaciones de la extrema izquierda. El lector de sentido común conserva todavía un vislumbre de la felicidad al sabio ministro, pero su corazón se ve sacudido con nuevas palpitaciones por las primeras palabras del nuevo orador que replica al ministro. El pasmo, el estupor, es lo mínimo que puede decirse. Profunda sensación en la parte derecha del hemiciclo, que me ha causado las palabras de quien todavía es, supongo, miembro del gobierno. Trueno de aplausos. Algunos diputados se lanzan hacia el banco de los ministros. El señor subsecretario de Estado de Correos y Telégrafos hace una señal afirmativa con la cabeza desde su banco. Este trueno de aplausos se lleva a las últimas resistencias del lector de sentido común. Le parece insultante para la Cámara, monstruosa, una forma de proceder en sí misma insignificante. Llegado el caso, un hecho normal, por ejemplo, pretender que los ricos paguen más que los pobres, proyectar luz sobre una iniquidad, preferir la paz a la guerra, le parecerán escandalosos y verán en ello una ofensa a ciertos principios en los que de hecho no habían pensado, que no están inscritos en el corazón del hombre, pero que suscitan una gran emoción debido a las aclamaciones que desencadenan y a las compactas mayorías que reúnen. Es preciso admitir además que esa sutileza de los políticos que me sirvió para explicarme el medio de los Guermantes y más tarde otros medios no es sino la prevención de cierta sutileza interpretativa designada con frecuencia por la locución leer entre líneas. Si en las asambleas se da el absurdo por perversión de esa sutileza, si hay estupidez por falta